Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de los diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Pues bien, un diccionario en Python es una colección de datos que utilizamos para almacenar y organizar la información. A diferencia de las listas y las tuplas, los diccionarios no están ordenados y accedemos a sus elementos mediante claves en lugar de mediante índices numéricos como hacemos en las listas y en las tuplas. Para crear un diccionario en Python utilizamos la siguiente sintaxis. Cada uno de los elementos de un diccionario consta de dos partes, una clave y un valor. La clave es un identificador único que utilizamos para acceder al valor correspondiente. Todas estas claves y valores tienen que estar encerrados entre llaves y la clave está separada del valor mediante dos puntos. Como veis, aquí tenemos esta clave 1 corresponde al valor 1, clave 2 al valor 2, y así con todos los elementos de nuestro diccionario. Los valores en el diccionario pueden ser de cualquier tipo de datos, números, cadenas, listas, tuplas o incluso otros diccionarios. Muchas bibliotecas y entornos de trabajo populares en Python, como pueden ser Flask o Django, utilizan diccionarios para representar los objetos de solicitud y respuesta, lo que significa que los programadores que trabajan con estas herramientas tendrán que estar familiarizados con el uso de diccionarios en Python. A continuación vamos a ver algunos métodos y funciones que son útiles para trabajar con diccionarios. Yo me he creado aquí un diccionario con varias claves y valores. A la clave nombre le he asignado el valor Juan, a la clave apellido el valor Pérez y a la clave edad el valor 25. Pues bien, vamos a ver el primer método que vamos a utilizar para obtener una lista con todas las claves de nuestro diccionario. Y se trata del método keys. Podemos hacer un print y dentro del print indicarle que vamos a imprimir las claves de nuestro diccionario de esta forma. Ahora, si yo ejecuto, como veis, aquí me muestra lo que son las claves: nombre, apellido y edad. Estas claves las podemos asignar a una variable de la siguiente forma. Por ejemplo, claves igual a mi diccionario keys. Y si yo ahora, voy a borrar esto de aquí, si yo ahora imprimo claves, la variable claves me va a imprimir exactamente lo mismo que antes. Lo podemos utilizar tanto de una forma como de otra. El siguiente método que vamos a utilizar es un método que nos devuelve los valores del diccionario. Este método es values. Lo podemos utilizar de la misma forma que el método keys, es decir, puedo imprimir los valores de esta forma o puedo asignárselo a una variable de esta forma y después imprimir los valores. Print valores. Tanto uno como el otro va a devolver lo mismo. ¿Veis? Aquí tengo los valores. Vamos a ver ahora un método que utilizaremos para añadir elementos a un diccionario, y se trata del método update. El método funciona de la siguiente forma: mi diccionario.update, y dentro del método le vamos a indicar las claves y los valores que queremos añadir. Por ejemplo, localidad, y vamos a añadir también profesión.
Ya sé que profesión lleva acento, pero lo que son los elementos del lenguaje yo prefiero ponerlos sin acentos. Le vamos a poner, por ejemplo, ingeniero. Ahora, si yo imprimo mi diccionario, puedo imprimir mi diccionario así y me va a imprimir tanto las claves como los valores. Voy a borrar aquí. Como veis, tengo los que tenían en un principio: nombre, apellido, edad, y los nuevos que acabo de añadir: localidad Alicante, profesión ingeniero. Ya hemos visto cómo añadir elementos, pues ahora vamos a ver cómo eliminarlos. Para esto vamos a utilizar el método del, y en este caso yo voy a dejar lo de antes. Voy a eliminar el elemento profesión. ¿Cómo funciona este método? Pues bien, pongo del, el nombre del diccionario, y entre corchetes tengo que indicarle la clave del elemento que quiero eliminar. Pues voy a eliminar profesión. Voy a imprimir ahora mi diccionario. Print. Me faltan aquí los paréntesis. Imprimo. Y en primer lugar tengo el diccionario con los elementos que yo había añadido, y en segundo lugar me aparece el diccionario sin el elemento que le he eliminado, es decir, el último, profesión. Al principio habíamos dicho que para acceder a los elementos de un diccionario lo hacíamos mediante las claves. Por lo tanto, si yo quiero acceder a un elemento de mi diccionario, tendré que indicarle la clave de ese elemento. Entonces, si yo quiero acceder al nombre, me voy a crear una variable nombre y le voy a decir que sea igual a mi diccionario nombre. Si yo ahora imprimo la variable nombre, pues bueno, voy a borrar la consola y vuelvo a imprimir. Como veis, aquí me aparece el nombre, Juan. Si yo intento acceder a un elemento que no existe, vamos a eliminar el elemento profesión, y si intentara acceder a él, Python me va a devolver un error porque ese elemento no existe. Entonces, si yo intento imprimir mi diccionario profesión, me va a devolver un error. ¿Veis? Me va a decir key error en profesión, es decir, ese elemento no existe, esa clave no existe. Para evitar que en caso de que queramos acceder a un elemento que no exista nos devuelva un error, vamos a utilizar la función get, el método get. Por lo tanto, en lugar de hacerlo así, le podemos decir mi diccionario get, y a este método sí que le pasamos el elemento que queremos imprimir, por ejemplo, profesión. Ahora, en lugar de devolverme un error, me devolverá que no existe, me devolverá un mensaje como que no existe. ¿Veis? Aquí ninguno, no existe. En lugar de que me devuelva esto, puedo indicarle un valor por defecto para que me imprima en caso de que esa clave
ese elemento no exista. Y dentro del método get le puedo pasar otro parámetro que será el mensaje que me va a mostrar en caso de que no exista. Por ejemplo, este elemento no existe. Ahora, en lugar de none, me pondrá este elemento no existe. Estos son algunos de los métodos que podemos utilizar con los diccionarios. En el próximo vídeo entraremos ya en lo que son las estructuras de control, concretamente en los condicionales. Así que si no te lo quieres perder, ya sabes, suscríbete, que es gratis, y déjame un like, que también es gratis, no te cuesta nada. Venga, hasta el próximo vídeo.